Pues nada, buenas tardes a todos. Y vamos a empezar con el acto el aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía. Entonces, hoy tenemos aquí a Paco Correal. Me toca presentarlo, pero como no hay que presentarlo, porque aquí entre familia y amigos estamos todos que le conocemos, ¿no? Pues voy a leer una cosa que he escrito como presentación. Entonces, leyendo la vida de Paco Correal, se ve que ha sido una vida viajera, pero quizás para él, como para mí, el viaje más importante de nuestras vidas fue el que hicimos al sur. Yo tenía apenas 25 años, viajé en un dos caballos de segunda mano, viajé desde Pamplona hasta Priego de Córdoba para tomar posesión de la notaría de Carcaboy, recién aprobada la oposición. En aquellos años se viajaba menos que ahora y yo nunca había bajado de Despeñaperros. Aquel viaje que iba a durar un día entero, con ese vehículo y con aquellas carreteras, era una auténtica aventura. Dimos una gran vuelta para no atravesar Madrid, nos perdimos en Toledo. Al llegar a Puerto Lápice empezó una tormenta, los limpiaparabrisas no daban abasto para evacuar el agua que iba agacheada, con un ruido espantoso, con las luces encendidas porque era el mes de noviembre y ya casi no había luz, conduciendo a ciegas en medio de la tormenta. A mi madre, que venía conmigo y con mi hermana, le dio un ataque de ansiedad y tuvimos que parar en una venta para hacer camino, para hacer noche en el camino. Fue al día siguiente de aquella noche espantosa cuando por fin llegué a Andalucía. Y qué distinto en todo me pareció Andalucía de mi tierra navarra. El paisaje, el clima, la gente, las comidas. Pero es en estas fechas de Semana Santa cuando esas diferencias se hacen más grandes. Recuerdo en mi infancia en Pamplona la Semana Santa como una semana anodina, sin relieve, salvo las vacaciones en el colegio. El pulso de la ciudad no cambiaba mucho. El Viernes Santo era un día triste por decreto, no se podía cantar ni poner música, en la televisión todo eran rollos de la Pasión y los 10 mandamientos, eran los días más aburridos del año. Días de quedarse en casa porque además solía llover y todavía hacía frío, la primavera en Pamplona tarde en llegar. En Sevilla la Semana Santa es realmente una fiesta de primavera. Los botones del azahar revientan en los árboles y su fragancia lo llena todo. Llegan los cielos soleados y la gente se echa a las calles, vive en la calle. Son días de estreno. El domingo de Ramos, el que no estrena se le caen las manos. Las temperaturas suben y el buen tiempo da el escopetazo de salida a esa presentación anual en sociedad de las adolescentes sevillanas, deslumbrantes con sus vestidos nuevos y su estrenada coquetería, mientras los muchachos con sus chaquetas y sus corbatas bien peinados, con raya y tuqué, se lanzan a ver las procesiones desde los sitios señalados en la ciudad. En mi recuerdo de niño, en Pamplona, la procesión que pasaba debajo del balcón de mi casa era una sola, larga y aburrida. La tarde-noche del Jueves Santo, una sucesión de pasos con ruedas, figuras de pasta, que iban representando uno tras otro de una tacada todos los episodios de la pasión y muerte de Jesús. Predominaban el negro y la oscuridad, la muerte, la austeridad y la penitencia. En Sevilla todo es diferente, predomina la luz, la alegría, la voluptuosidad del barroco, la riqueza en los pasos, en las tallas, en los bordados, todo ese arte puesto en la calle. Música, sensaciones, emociones, recuerdos, familia, hermandad. Una tradición que se repite y se engrandece. Cada vez hay más jóvenes nazarenos, cada vez más jóvenes costaleros. Los sevillanos convierten cada año la Semana Santa en una celebración de la resurrección, que late esperanzada en los pasos de pasión. Es una primavera del alma cada año. ¿Y qué decir de las vírgenes sevillanas tan distintas de las vírgenes románicas y góticas de mi tierra? Sevilla, la tierra de María Santísima, una devoción filial por la Madre que lo llena todo, con esos palios preciosos que caminan majestuosamente por Sevilla, como el de la Virgen de las Aguas de la Hermandad del Museo a los sones de su marcha. Paco y yo vinimos de otras tierras, pero nos enamoramos de esta. Y ese deslumbramiento nuestro, del que viene de fuera y se encuentra con esto que los sevillanos han edificado a través de los siglos, eso es lo que por lo menos yo puedo aportar a esta Semana Santa. Esa admiración, esa sana envidia y la añoranza de no haber vivido desde niño esa tradición familiar. Sobre Semana Santa ha escrito Paco y aquí tenemos
el libro que recoge esos escritos suyos, Cómo sigue llorando Sevilla, ilustrado con fotografías de Fernando Salazar y Ángel Majuelo. Libro que ha editado Sevilla Press de la mano de Miguel Gallardo. Enhorabuena a todos por el libro. Y Paco Correal practica lo que podemos llamar el correalismo mágico. Es un género literario personalísimo de él, en el que con la magia de su palabra hace que las cosas más diversas encajen misteriosamente, proporcionándonos en esta vida que muchas veces parece incomprensible y caótica la ilusión de un sentido oculto. Como un prestidificador, Paco juega con las cifras y las fechas, establece enigmáticas correspondencias entre hechos y lugares y crea así una ilusión de orden en el desbarajuste de nuestra historia cotidiana. Paco impone a las cosas un orden poético y crea con ellas un orden matemático que nos ofrece con la evidencia de una ciencia exacta tras su sonrisa bondadosa. Cuando me dejó que le presentase y me dio el título de la conferencia, Placentines, esquina con Macondo, ya me imaginé que se trataba de un acertijo y tuve la certeza de que iba a resultar tremendamente divertido hallar la solución. Una pista se nos da en el magnífico dibujo que para este acto nos ha regalado Dani Rosell. Supongo que a todos, tan intrigados como yo, lo estarán, así que el único que puede despejar la incógnita de esa esquina tan peculiar es Paco. Sin embargo, como tenemos aquí al abnegado editor, porque editar es una profesión abnegada, pues me gustaría también que dijera unas palabras sobre cómo sigue llorando Sevilla y el proceso de... Gracias, Pachi. Bueno, no estaba previsto que yo hablara, era una conferencia exclusiva de Paco Correal, pero me han invitado a subir y bueno, solo decir, porque estoy yo también interesado en el nombre de la conferencia, en saber el desarrollo que haga el bueno y gran Paco, genial, diría yo, el escritor Paco, hace de esa unión entre la Semana Santa y con ello la religión y el fútbol. Solo decir que el libro, por orientaros, hace 74 años se escribe un libro en Sevilla que es que aquella portada de la Macarena representa, que se llama Cómo llora Sevilla, de un sacerdote jesuita, el padre Ramón Pué, que viene accidentalmente a Sevilla a estudiar a la Universidad de Sevilla. 5 jóvenes sevillanos de la época que conoce la facultad le enseña en la ciudad. Él, cuando vuelve a su país, le escribe unos folios que él llama envío, no para el prólogo ni introducción, para envío, y le envía a estos chavales estas crónicas. Cuando lo leen los sevillanos, que después con el tiempo todos fueron periodistas y escritores de gran renombre, se quedan asombrados. El libro se edita con una tirada de 2000 ejemplares al precio de 0,50 céntimos de peseta de la época, de hace 74 años, y a los 2 días se agota en Sevilla. Desde entonces hasta hoy no ha parado de editarse, no solo en Sevilla, también en México, en Argentina. Bueno, el padre Pué tiene 30 y tantas obras, era un sacerdote jesuita, poeta, pero concreto de la Semana Santa de Sevilla es el más vendido de toda la historia de Semana Santa de Sevilla. Está considerado como la Biblia de la Semana Santa. Y yo, cuando pedí los permisos a los jesuitas de los derechos de autor para lanzarlo, a amigos míos decían, pero hombre, eso tan viejo como la gente de mi época que la habíamos leído de joven, pero ¿cómo editaba eso tan viejo y tal? Yo le dije, precisamente porque es antiguo, las jóvenes generaciones no lo conocen, pues a lo mejor está bien refrescarlo y tal. El libro no solo es el más vendido de la historia de Semana Santa de Sevilla, sino que de mi pequeña editorial, que ya llevamos 28 libros, sigue siendo también el más vendido. Y nada más, y de ahí se me ocurrió 77 años después, que Paco Correal, con el título de Cómo sigue llorando Sevilla, haciendo alusión a ese libro, pues recoger todos los artículos que él había escrito y alguno nuevo de la Semana Santa de Sevilla en un solo tomo, para, al igual que el padre Pué, que vino de México a explicarnos a los sevillanos qué era la Semana Santa de Sevilla, Paco, que con 20 años vino de Puerto Llano, y con 20 años vio por primera vez una Semana Santa de Sevilla, pues creía que era interesante también recoger esa opinión ahora actualizada, y de ahí la unión en los títulos de los 2 libros. No hablo más, estamos ansiosos de que Paco nos explique lo que nos ha preparado para esta tarde. Bueno, ¿no, Pachi?
Buenas tardes, muchas gracias a todos. La primera Semana Santa la vi con 22 años. Y como me persiguen los números, hoy es 21 del 3, 21 más 3, 24. El año es la suma de 21 más 3. O sea, el día más el mes dan el año. Me da mucha alegría verlos a todos. Y a mi amigo Manolo Barrio, fuimos hermanos de San Benito, pero no de la hermandad, sino cuando jugábamos en los campos de San Benito, donde luego hicieron la estación de Santa Justa. Qué bien se ve el tremendo desde la hemeroteca municipal. Estoy convencido de que Juan Miguel Vega se fue a ese museo de los periódicos de la calle Almirante Apodaca para escribir el pregón. Su guiño a Silvio, avanti con la guaracha, lo escuché por el transistor mientras tendía la ropa en la azotea de mi casa. Silvio podría ser el estandarte perfecto, el icono, el blasón, el heraldo de este abrazo asimétrico entre fútbol y Semana Santa. El rockero hermanó a Manolo Cardo con el cachorro. Era sevillista, pero cantó el más hermoso himno del Betis. Recorrió en Rezaré todas las advocaciones marianas con la guía de pibe amador y el aliento de Adriano Celentano. Nació el 8 del 8 de 1945, cuando las bombas norteamericanas caían sobre Hiroshima y Nagasaki. Agosto del 45, pretemporada de la temporada 45-46, la liga que ganó el Sevilla. Otro icono podía ser Gordillo, costalero de los gitanos, o Loreto, costalero de la Macarena. Fui a la hemeroteca municipal para confirmar un presentimiento. Yo descubrí la Semana Santa de Sevilla gracias al fútbol, ese tándem que refleja el dibujo de Dani Rosell. El descubrimiento tuvo lugar el 30 de marzo de 1980, Domingo de Ramos. Yo trabajaba en el Correo de Andalucía. Fui a pasar el fin de semana a Puertollano a ver a la familia. El domingo no había billetes para el tren de regreso, que tardaba una eternidad. Esa tarde fui a ver el partido de fútbol Carlos Sotelo Ceuta del grupo segundo de Segunda B. Al final del choque me dirigí al vestuario y le conté mi problema al delegado del equipo ceutí. Me aceptaron como polizón pese a que el equipo había perdido 2-0. El autobús se detuvo en la Puerta Carmona porque el equipo iba a pernoctar en el Hotel Fleming, que ahora tiene otro nombre. Con mi ligero equipaje me dirigí a la pensión de Inés en la calle Alonso el Sabio, antes Burro, perpendicular a Puente y Pellón. No pude pasar porque por la Encarnación había una multitud. Estaba pasando la cena, la primera cofradía de la Semana Santa de Sevilla que veía en mi vida. Como han pasado tantos años, fui a la hemeroteca para comprobar si efectivamente ese Domingo de Ramos se había jugado en Calvo Sotelo Ceuta. Bingo. Los periódicos locales, El Correo y ABC, daban el resultado. Tuve que pedir la hoja el lunes para ver las alineaciones. Por el Calvo Sotelo jugaron Sánchez, Fabián, Pesares, Pedrito, Chema, Rueda, Coterri, Harry, Miranda, Nuevo y Merlo. A Miranda lo sustituyó Caracedo, que marcó los 2 goles. El 11 ceutí me acompañó en ese viaje desde la merienda en Puertollano a la cena de Sevilla. Cervantes, Cherino, Gil, Marber, Almagro, Mena, Benítez, Villalustre, Cubalita, Luis y Machete. La referencia inicial de Cubalita en Wikipedia es una chica valenciana llamada Carmen Arce, que fue la primera portera de la incipiente selección de fútbol femenino. Hay que seguir para encontrar al futbolista que jugó en Puertollano. Cubalita tenía 18 años y su nombre es José Antonio Berenguer de Haro. Le rindo tributo 44 años después de aquel ferry de Ceuta que me trajo de Puertollano a Sevilla. 8 cofradías hicieron el Domingo de Ramos más vistoso de los últimos años, decía el Correo de Andalucía. El cronista informaba del estreno de los apóstoles en la Hermandad de la Cena y del reguero de saetas que le dedicaron. La última se la cantó Perejil. En portada venía esta información. Lamentable incidente entre los costaleros del Cristo de San Gonzalo. Muchos de ellos abandonaron el paso en la catedral y tuvieron que ser sustituidos por jóvenes de la hermandad. El Betis jugó la víspera en Gijón, perdió 3-1 en el Molinón. El Sevilla jugó la mañana del Domingo de Ramos, arrasó al Barcelona 3-1. El saque de honor lo hizo Isabel Pantoja. Los goles sevillistas los marcaron Gigi, Escota y Bertoni. Los 2 futbolistas argentinos se llevaron a Buenos Aires un Cristo esculpido por Luis Álvarez Duarte, una imagen muy familiar para el que sería arzobispo rioplatense, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. El miércoles santo, el Betis perdió 2-1 en el Bernabéu un partido de Copa del Rey. Los 2 goles madridistas los marcó Rincón. 3 años después, Isabel Pantoja se casaba en el Gran Poder con Paquirri, pético incondicional, y Poli Rincón se convertía en el único pichichi de la historia del Betis.
La de 1980 fue una Semana Santa histórica, la primera del Ayuntamiento Democrático constituido el sábado de feria de 1979. El alcalde Luis Uruñuela, andalucista, se estrenó presidiendo la Hermandad de la Iniesta. Una semana antes fue Domingo de Pregón. Lo pronunció Miguel Murube y se estrenó en la presentación el concejal de fiestas José Luis Ortiz Nuevo, que habló de Cristo como un peligroso social. Hubo división de opiniones cuando se interpretó el himno de Andalucía. Esa Semana Santa empezó con un nuevo mártir. El lunes siguiente al pregón era asesinado mientras presidía la Eucaristía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. Una imagen suya puede verse en la iglesia sevillana de Santa Cruz. Placentines, esquina con Macondo. Cuando Pachi Aranguren me pidió un título, me salió sobre la marcha. Se lo conté a mi amigo Iván, cochero de caballos, y me dijo: Paco, mi parada está en Placentines y aquello es un macondo de gente. En 120 años de Copa, en sus diferentes versiones, de España, de la República, del Generalísimo, del Rey, Madrid y Barcelona han disputado 9 finales. Las dos únicas en este siglo XXI se jugaron en Valencia y fueron en Miércoles Santo. Están unidas a sendos recuerdos cofrades que paso a contarles. Final de 2011. Con la mediación de José Mari, que fue armado de la Macarena y estaba muy unido a la Hermandad de San Martín, iglesia donde está enterrado Juan de Mesa, encontré a 2 hermanos de la avanzada, uno madridista y otro azulgrana. Mi hijo Paco tenía 5 años y creo que fue el primer partido que vio en su vida. Lo vi en casa. Me contaron que nada más entrar el cortejo final del Carmen Doloroso Unium Santorum, cerraron las puertas de esta iglesia del siglo XIII y del bar Guadiana salió un estruendo. Cristiano Ronaldo había marcado el gol decisivo. La hermandad me había encargado su historia, de una cofradía que fundan una serie de cofrades sevillanos que hacían la mili en San Fernando. Yo creo que a Gabriel García Márquez, como a Curro Romero, siempre le ha gustado más el tenis, sobre todo dicen que cuando jugaba Serena Williams, que el fútbol, pero tiene un perfil futbolero. Nace en 1927, el mismo año que Puskás y Kubala, y muere el Jueves Santo de 2014, el mismo año que Di Stéfano. La víspera había otra final de Copa Madrid-Barça. Belleda López Montero, que nos acompaña, renacentista de la Rinconada, es muy amiga de mi mujer. Estudiaron juntas en la Mercedaria de San Vicente. Belleda nos invitó a ver las cofradías del Miércoles Santo que pasaban por la Cuesta del Bacalao, esquina de Placentines con Argote de Molina, ahora Macondo. En un piso de su amiga Mariola. Me excusé porque quería ver el partido y ella nos dijo que allí lo veríamos sin problemas. Cuando llegamos, la alternativa era verlo por el móvil, opción que descarté. Hice mutis por el foro y tuve que atravesar desde Placentines a la Alameda, una ciudad tomada por nazarenos, costaleros, público en general. Panaderos, Lanzadas, Visto de Burgos, San Bernardo. Fui sorteando, regateando como Amancio. No sé quién corrió más. Yo para llegar a mi casa a ver el partido, o Gareth Bale en ese sprint, el único que dio en su vida, en el que superó a Bartra y marcó el gol que le dio a los blancos el trofeo. El Jueves Santo, 17 de abril de 2014, moría García Márquez. Placentines, esquina con Macondo. En una entrevista le preguntaron a Borges por 100 años de soledad. Está muy bien, pero con 50 había sido suficiente. Respondió el escritor de cabecera del Papa Francisco. Más me gusta lo que a esa misma pregunta respondía Julio Martínez Velasco, uno de los asesores del padre Cué. ¿Te gustó 100 años de soledad? ¿Cuál? ¿La de San Lorenzo o la de San Buenaventura? García Márquez murió un Jueves Santo y el 10º aniversario de su muerte será el miércoles de feria. Así es la vida. Parece uno de esos 12 cuentos peregrinos que presentó en Sevilla en la Expo 92. Morir un Jueves Santo y que el 10º aniversario de su muerte sea el miércoles de feria es otra forma de resucitar. Fútbol y Semana Santa. Hay binomios mucho más razonables. Semana Santa y literatura, que Paco Robles recogió en una impresionante antología, con una pintura de García Ramos en la portada. Fútbol y cine, un libro de Carlos Marañón, hijo de un futbolista internacional. Libro en cuya portada viene Marilyn Monroe haciendo el saque de honor de un partido de fútbol disputado en Los Ángeles entre un combinado norteamericano y un equipo de Tel Aviv en el 9º aniversario de la creación del Estado de Israel. Poesía y fútbol, unidas en un compendio titulado Un balón envenenado, con poemas recopilados por Luis García Montero y Jesús García Sánchez. O toros y música, con los Beatles en la portada del libro de Eduardo Osborne, La música cantada del toreo, guiño al libro que Bergamín le dedicó a Rafael de Paula. Bergamín, que está en la foto sevillana del 27, comparaba a Joselito con Mozart y a Belmonte, que muere el mismo año que Marilyn, con Beethoven. Pero fútbol y Semana Santa. Le envié a Pachi Aranguren una foto con 2 marquesinas de Toussaint en la Plaza Ponce de León.
En una se ve a una mujer con mantilla y esta leyenda, donde comienza la Semana Santa. En la otra, con los escudos de Betis y Sevilla, se ve un balón en el punto de penalti y en la portería colocado un autobús, como le gustaba que estuvieran sus defensas al rústico Maguregui. Y entre las dos marquesinas entra un autobús de Tusán de la línea 11, el que va al barrio de los Príncipes, el número mágico del fútbol. Que la cena fuera mi primera hermandad no deja de ser una curiosa metáfora. La traición de Judas Iscariote reduce a 11 los apóstoles, el número perfecto para salir a jugar. Cada cual tiene su historia de fútbol y Semana Santa. Un amigo del fotógrafo Fernando Salazar contaba los ecos de un gol del Sevilla al Tottenham cuando iba de Nazareno del Valle. Mi amigo Fernando regentaba un bar en San Juan de la Palma donde Rafael de Cózar, que muere el mismo año que García Márquez y Di Stéfano, me presentó un libro. En 2003 la amargura no salió por la lluvia y lo que no le dio la amargura a mi amigo tabernero se lo dio el Celtic de Glasgow, que jugó en el estadio de la Cartuja la final de la Recopa contra el Oporto y pese a perderla los escoceses se quedaron en Sevilla y acabaron con la cerveza de casi todos los bares. Glasgow, la ciudad donde Cernuda escribe Ognos, el equipo que gana la Copa de Europa el año que nace María José, mi mujer, la amiga de Belleda y de Mariola, las que me pusieron esa trampa un miércoles santo, víspera de la muerte de García Márquez. Ese año muere también Adolfo Suárez. El sábado de Pasión se cumplen 10 años. Ese mismo día el Barça le ganó al Madrid 3-4 con un golazo de Iniesta. Menos mal que ese día también mi hija Carmen aprendió a montar en bicicleta. Yo fui un niño sin Semana Santa y encontré en el fútbol el imaginario que no me dieron palios y maniguetas. Cuando el fútbol era el segundo precepto dominical, antes de que el presidente del Consejo, Jaume Roures, lo convirtiera en media Semana Santa que empieza los viernes y termina los lunes. Era la infancia recuperada de Fernando Savater, esa mirada tan hermosa que aparece en versos de los mejores poetas de la ciudad. Luis Cernuda, ¿nostalgias? No, lo que así recreas es el tiempo sin tiempo del niño. Rafael Montesinos, he vivido 4 días, 3 no fueron sevillanos, llevadme a la tierra mía. En el mítico viaje a Burgos de abril de 1994, donde el Betis pondría fin a 3 años de travesía del desierto por segunda división, se flotó un autobús en el que venía José Rodríguez de la Borbolla. Quien había sido todo en política confesaba 3 anhelos incumplidos. Ser alcalde de Sevilla, perdió las primarias con Montesiguín, presidente del Betis o hermano mayor del Calvario. Román Calvo Jambrina es zamorano de cuna, ayamuntino consorte, es cardiólogo de profesión y magnífico fotógrafo de vocación, compañero inseparable de Fernando Gabardón. Le hablé a Román de esta encomienda de fútbol y Semana Santa y me habló de una coincidencia. Hoy, 21 de marzo de 2024, se cumplen 35 años de la primera estación de penitencia de la Hermandad del Cerro. Fue el martes santo de 1989, nuestra última Semana Santa de solteros. Ese verano nos casamos en la capilla de los marineros. Cela recibió el Nobel de Literatura y cayó el muro de Berlín. El martes santo salió el Cerro del Águila y el jueves santo la Quinta del Buitre. Todos los integrantes de la misma menos Pardeza jugaron ese día por la mañana en el Benito Villamarín, una España-Malta de clasificación para el Mundial de Italia 90. Jugaron Butragueño, Sanchís, Martín Vázquez y Michel, que marcó 2 de los goles. Los otros 2 los marcó el colchonero Manolo. Butragueño era capitán. Gregorio Conejo lo hizo a él y a Gordillo, hermanos de los Negritos, la hermandad de Isidoro Moreno, marxista sevillista. 5 años después, el Buitre fusiló 4 veces al portero de Dinamarca en el Mundial de México en Querétaro, la misma ciudad donde fusilaron a Maximiliano de Habsburgo. El seleccionador de ese España-Malta era Luis Suárez. Lo vio en la grada porque estaba sancionado. Lo sustituyó su segundo, Chus Pereda. Los dos jugaron el histórico partido del gol de Marcelino Ayasín, portero de la Unión Soviética, junio de 1964, el año de la coronación de la Macarena. Es decir, que los integrantes femeninos de mi familia le profesan una tirria casi ancestral al fútbol por esa relación mnemotécnica que yo mantengo con él. María José, mi mujer, mi Merillo, se hartó de escuchar que había nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Paul Gascoigne. Y mi hija Andrea le declaró la guerra al fútbol la enésima vez que le conté que había nacido justo 5 años después de los 4 goles de Butragueño y la marca en Querétaro. Luis Ayala, que también nos acompaña, recuerda un derbi en Domingo de Ramos. Tenía una boda. Después del no sé cómo quedó la boda.
Después del convite nupcial se fue a Heliópolis a ver un Betis-Sevilla. Es sevillista y su equipo perdió con un gol de Romo, que después sería conductor de autobuses urbanos. Y del estadio a San Juan de la Palma a salir de Nazareno con la amargura. Boda, partido y penitencia en un solo día. Pepe y José Manuel son concuñados. Están casados con 2 hermanas. Uno es sevillista acérrimo, el otro bético ubérrimo, como las razas de Rubén Darío. El sevillista llevará con este 49 años saliendo de Nazareno con la carretería. El bético solo salió una vez con los estudiantes. Se llama Pepe Álvarez, autor de un glorioso titular en el Correo de Andalucía cuando el Betis fue derrotado en la encerrona de Tiflis, la capital de Georgia, en la primavera de 1978, cuando Iriondo quería hablar con Brezhnev, y después se despeñó a segunda, de Rusia a Murcia. Titular que he recordado con la paliza que el tenista murciano Carlos Alcaraz le dio al tenista ruso Daniil Medvedev. Hay otro miércoles santo difícil de olvidar. Al día siguiente no murió ningún Nobel de literatura, pero sí murió una determinada manera de entender y contar la Semana Santa de Sevilla. 20 de abril del año 2000. El hermano Kiki y su flamante esposa Guadalupe venían a Sevilla desde Florencia en luna de miel para vivir la madrugada. Nos cogió en el cogollo. Los novios querían marcharse. Habían cambiado el síndrome de Stendhal por el de Mefistófeles. La víspera, miércoles santo, el Madrid eliminó al Manchester United en el templo de Old Trafford. La jugada de Fernando Redondo que precedió al gol de Raúl fue una maniobra digna del cambio de los armados de la Macarena en las esquinas. La única vez que he hablado en mi vida con Curro Romero, que nació el mismo año que Gento, fue en la casa de los Pinelo, en un acto de la Academia de Buenas Letras. Le decía que la jugada en la que Benzema sorteó a 3 defensas, 3 del Atleti en un palmo de terreno antes del gol de Isco, parecía una faena del diestro de Camas, paisano de Sergio Ramos. En esta relación entre fútbol y Semana Santa hay un duelo perfecto. Ramos contra Resurrección. Las finales que Madrid y Atleti disputaron en mayo de 2014 en Lisboa y en mayo de 2016 en Milán. En un equipo Ramos, en el otro Resurrección. Pues Coque, el capitán colchonero, se llama Jorge Resurrección Merodio. Durante casi 4 décadas, la diócesis de Sevilla ha estado regida por 2 pastores colchoneros, Carlos Amigo Vallejo y Juan José Asenjo Pellegrina, que, como decía Antonio Burgos, tiene apellidos de árbitro de fútbol. No sé de qué equipo sería Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, cuando descubrí la Semana Santa viendo pasar la cena por la Encarnación. Lo que cuentan sus biógrafos es que levantó la obligación del cardenal Segura de que los seminaristas jugasen con sotana, como esa foto maravillosa que ha aparecido en la muerte del fotógrafo Ramón Massart. Ya saben que al cardenal Segura no le gustaban los bailes agarrados ni Franco suelto bajo palio. Disculpen estas travesuras atravesadas en la esquina de Placentines con Macondo, donde la calle Francos cambia de nombre. ¿Francos? ¿Pero hubo más de uno? Le preguntó una vez el muy futbolero y uruguayo Eduardo Galeano a Jesús Quintero paseando por esta calle. Oigo en misa una carta de San Pablo a los Corintios y pienso en un Sao Paulo Corinthians. Pelé, que jugó toda la vida en el Santos, debería ser de alguna hermandad de Unión Santorum. Murió 2 días antes que Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que nació en 1927 y como García Márquez, Puskás y Kubala, vaya delantera. El fútbol, mitos, ritos y símbolos. Así se titula un libro de Vicente Verdú, primer estudio antropológico de este deporte en España. El portero es el único que puede acariciar el balón con la mano. Tiene el monopolio del cariño, igual que los defensas tienen el monopolio de la fuerza, como el Estado según Max Weber, como el capataz y los costaleros. Una barrera es una igualdad, y el lanzamiento se convierte en una chicotada. Invité a esta charla a mi amigo el doctor Fernando de la Portilla, que a la misma hora en la Academia de Medicina estará dando una conferencia titulada Entre la fe y la ciencia, estudio médico de la pasión de Cristo. Cristo, por cierto, jugó en el Betis y San José en el Sevilla. Placentines esquina con Macondo. El título le hubiera gustado a mi amigo Ignacio González, un colombiano que fue jefe de diseño de Diario 16 Andalucía y se marchó demasiado joven. Cuando llegué a Sevilla no se perdía ningún lunes santo a San Gonzalo. Nos invitaba a su casa a probar el martes santo, un aguardiente exquisito. Vivía en la calle José Luis de Caso, junto al campo de Sevilla. Era vecino del Tronco Magdaleno, que fue delantero del equipo de Nervión. Enfrente, junto a la gasolinera de Luis Montoto, el cancerbero Rinat Dasaev, un juguete roto que jugó 4 mundiales de fútbol, abrió tras su retirada una tienda de artículos deportivos. Qué bien se ve el tremendo de la biblioteca municipal. En la calle Almirante Apodaca. A pregonero nuevo, derrota segura. Perdieron Sevilla y Betis.
Perdieron todos los equipos andaluces menos el Almería de Pepe Mel, el novelista de Cardenal Espínola, Avanti con la guaracha, y eso que el domingo anterior al pregón, otro Juanmi le marcó 2 goles al Atlético en el Cádiz. Este domingo de Ramos no hay fútbol en primera. La quiniela empieza con un Alcorcón-Oviedo y termina con un Francia-Alemania, que me retrotrae a aquellas semifinales del Mundial 82, el año que García Márquez ganó el Nobel de Literatura a pase de Aureliano Buendía. Partido que se disputó en el Sánchez-Pizjuán, Platini contra Rummenigge, francos esquina con alemanes. Si hay un sitio donde se vive este hermanamiento entre fútbol y Semana Santa es Casa Ricardo. Abrió en 1985, pero mantiene en su entrada el legado de Casa Ovidio. Hay 2 metamorfosis de Ovidio, la del poeta romano cuyos versos le costaron el destierro por decisión del emperador Augusto, y la del futbolista Ovidio Roch Fernández, cordobés de Peñarroya, que vino a Sevilla a hacer la mili y fichó por el Sevilla. Formó parte del equipo que ganó la Liga 45-46, la temporada que nace Silvio. La cumbre del equipo fue su crepúsculo deportivo. En 1951 compra el local La Covadonga, que convierte en Casa Ovidio. Dicen que proveía de viandas y bebidas a los tertulianos que se reunían en el sótano que Norberto Almandoz, director del conservatorio, cedió a los hermanos sin casa hermandad de la Soledad de San Lorenzo, de la que es mi editor, por cierto. Entre ellos estaba Joaquín Romero Murube, de cuyo pregón anteayer se cumplieron 80 años. Lo dio en 1944, el año del desembarco de Normandía y del nacimiento de Luis Carlos Pérez. Serra Ferrer tuvo en San Lorenzo una peña con aromas de beatificación, la Peña San Lorenzo Serra Ferrer. Allí vi el gol de Mijatovic a la Juventus de Turín, que le dio al Madrid su 7ª Copa de Europa en 1998 y al Betis una plaza europea. El San Lorenzo de Almagro, que a uno le suena a berenjenas, encajeras de bolillos y corral de comedias, es el equipo del Papa Francisco, el que fue arzobispo junto a Cristo de Escota y Bertoni, autores de 2 de los goles al Barcelona, aquel domingo de Ramos de 1980 en un Carlos-Sotelo Ceuta que me permitió descubrir la Semana Santa de Sevilla. Kubala nació el mismo año que García Márquez. Kubalita era mucho más joven. Kubalita, selección. Pues nada, me ha pasado muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ahora firmar libros y el que ya ha comprado y el que no, pues lo compre. Muchas gracias por asistir.